Gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Hola. Gracias por invitarme. Bueno, vi que estuviste, ayer fue la última jornada de esto que están haciendo en conjunto con la universidad acá en Río Grande. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo buenísimo. La verdad es que desde que estoy acá en la isla nuevamente tenía ganas como de vincularme con la uni. Si bien la carrera de diseño indumentaria no está dentro de ninguna universidad acá Ujú. en Tierra del Fuego, sentía como que tenía un vínculo como con la uni de acá por mis colegas, muchos estudiaron en FAU igual que yo y también, bueno, amigos que he hecho en estos años y compartimos el gusto por el arte y por la construcción visual. Y bueno, y nada, tenía muchas ganas como de compartir con la uni, porque bueno, soy profe de diferentes universidades, me interesa como el intercambio con alumnos para entender un Ujú. poco qué está pensando las personas acá o en el lugar donde estoy dando, siempre es como, para mí está buenísimo dar clases, como que uno descubre la cabeza de los otros, trabajás un poco en conjunto, en ese pensamiento, en esa construcción de pensamiento. Y para mí es como un re lindo lugar, ¿no? La universidad es como todos los jóvenes que están pensando cosas nuevas y nada, me nutre mucho, entonces tenía ganas de Ujú. hacerlo. Claro. Y dije, bueno, quizás está bueno algo de vestuario. He trabajado en diferentes producciones acá, visuales, audiovisuales, y siempre hablamos como de la falta como de crítica a la hora de construir Claro. sí, imagen o visual sin tener en cuenta el cuerpo, ¿no? Como el Claro. cuerpo vestido. Ujú. Dentro de la uni, uno que va cursando y a medida de los años se va dando cuenta que por ahí hay compañeros que les va recopando la rama del arte dentro del rodaje. Mm, Eh, y capaz esa pata estaba un poquito más flaca, se puede mm. decir, más en la universidad. Y está copado tener como estas herramientas que ponele nos traes vos. Yo te quiero preguntar cómo es la dinámica que De organizaste. clase, bueno, le puse al principio un título que me dijeron, Juliana, por favor, no va a ir nadie, no entienden, nadie va a entender el título, que en realidad el seminario se llama Sintaxis Vestimentaria, que tiene que ver como con estas capas que se van construyendo del vestir y esa parte comunicacional que tiene que ver como con esa construcción de capas, que no es que nosotros estamos vestidos y no hay un vínculo como con los diferentes tipos de capa de cebolla que vamos Claro, poniendo en el claro. cuerpo, como que cada una de esas capas comunica, entonces por un lado se habla sobre la teoría, ese tipo de teoría, ¿no? Como de cómo se construye un cuerpo, de qué es un cuerpo, de qué es qué es nuestro cuerpo y qué es nuestro espacio de vestimenta. Entonces, bueno, se hace una reflexión sobre eso, sobre las diferentes situaciones que suceden o emergen a partir de vestirse, no solamente comunicacional, como cultural, conceptual, ¿no? Y bueno, y poder comprender que hasta el mínimo detalle de la indumentaria hace que uno se mueva, gesticule, tenga una postura, construya un cuerpo determinado. Y bueno, y nada, y se va trabajando un poco sobre eso, se hacen análisis de diferentes tipos de personajes. Yo siempre digo que es un taller de personaje, no de estereotipo, entonces es como poder empezar a entender como este ser que habita en algún lugar y entender como toda su cosmovisión, ¿no? Entonces empezar a construir desde ahí. Y, y bueno, es bastante práctico, luego empezamos como a trabajar con prendas que ellos mismos llevaron al taller y sí, aproximarlas al cuerpo, ¿no? Como empezar a entender qué pasa como con esa aproximación, qué pasa como con ese nivel de lectura. A veces uno como que piensa que los diseñadores de indumentarias solamente estamos vinculados a la ropa y en realidad estamos vinculados al indumento, ¿no? O al vestir el cuerpo. Vestir el cuerpo es un tatuaje, vestir el cuerpo es una huella que queda después de una cicatriz, Claro. o sea, esas cosas construyen el cuerpo también, entonces, bueno, poder construir desde eso, desde la primer piel hasta como una piel exterior que genera todo un volumen, ¿no? Sobre el cuerpo y que podemos
hablar un montón sobre eso, de diferentes culturas, de cómo eso se aplica, sí, alrededor del mundo, ¿no? Como muy amplio. Entonces, bueno, armamos bastantes grupos y van armando como sus prácticas, hablamos sobre esa construcción de personaje, pensamos cómo mejoraría un personaje así, qué cuestiones emergen después del indumento. Y después hicimos como un ejercicio práctico en la última clase que era como, bueno, filmar a este personaje en movimiento, ¿no? Porque como que la indumentaria no es quieta o es una cosa estática, sino que determina todo un montón de cuestiones que tienen que ver como con el movimiento. Claro. Y dentro del taller estuviste con los chicos creo que mayoría fue los chicos de licenciatura de medios. ¿Cuáles fueron de las mayores dudas que hubieron ahí con los chicos? Bueno, a veces yo creo como que suele pasar, creo que una de las dudas no sé si son dudas, sino como cosas que van sucediendo en el taller. Creo que tiene que ver con esto del estereotipo, que uno a veces piensa como, bueno, un médico, pum, se te viene una imagen de médico. Bueno, no, eso no es o sea, como que eso es un estereotipo de médico, ¿no? Entonces como que en este abanico que de repente se abre cuando uno empieza a pensar que todos somos personajes en nuestra vida y que a veces el personaje que construimos no tiene que ver solamente como con un momento o con una imagen en sí, sino que a veces el personaje viene como con toda una historia. Para entender el personaje quizás hay cosas que tenemos que entender que ni siquiera están después de la película o lo que sea, ¿no? Como que hay un montón de cuestiones que vienen como que hay que pensar el personaje como somos nosotros, ¿no? Como desde que nacemos. Entonces, que a veces, no sé, hay diferentes gestos que de pronto arman todo un sentido o un acento o algo característico de esa persona que ni siquiera tiene que ver tanto como con algo que suceda en el momento de la película, ¿no? Como por ejemplo puede ser, qué sé yo, la persona se saca la remera cuando se está por vestir y se ve todo un tatuaje que habla de otra vida, ¿no? Entonces como que hay otras cosas que uno tiene que tener en cuenta que a la hora de filmar, el personaje no arranca cuando empezó la peli, como que puede haber arrancado una vida anterior, ¿no? Así que eso es como una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, que hay que escribir mucho, ¿no? Para pensar. Hay que conocer a tu personaje. Sí, tal cual, es como que tenés que conocerlo como si lo hubieses creado, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, por eso es mucho... por ahí a veces se piensa que las ramas son como cada una hace lo suyo, pero no, o sea, es un trabajo en conjunto y supongo que tu área, ponele, conversa muchísimo con la dirección o con el guionista. Sí, o con la persona del teatro también, ¿no? Como que eso justo les decía, que a veces uno quiere poner, bueno, ponete en esta posición, movete así, ¿no? Y la persona no se está pudiendo mover así o de determinada manera porque no tiene la indumentaria adecuada, ¿no? Como, no sé, yo les decía, vos querés que una mujer se pare o una persona se pare erguida y casi con una postura que no necesita un esfuerzo y la pones sobre tacos y va a estar en esa postura todo el tiempo y no la tenés que forzar a nada, va a estar así porque el cuerpo mismo se posiciona. O no sé, si querés que la persona esté todo el tiempo en una posición rígida y quizás necesita un corset, viste, por debajo para que esa persona se vea de esa manera. Entonces sí, un poco es eso, como ir hablando y pensando entre todos cómo construir ese personaje, que creo que es la rama fundamental de lo que hacen las personas que estudian medios, ¿no? O cine, que es como un trabajo grupal. Sí, siempre. porque, no sé, le pones X tela y lo cagás al sonidista, le pones esta tela y el cámara te bardea, o si no, al revés. Se te despega el micrófono. Sí o sí es una tarea en conjunto, no zafás de eso. O sea, sí, incluso para construir hacia lo buscado, ¿no? Como, no sé, lo que decías de la tela y el sonido, a veces uno quiere generar algo y de pronto no tiene la tela con sonido y es como, era la tela con sonido, porque si no, no se escucha del todo en el micrófono, ¿no? Como que quizás tiene que ver como con los pasos no sé, del calzado a la hora de querer grabar en el mismo momento, ¿no? El sonido. Así que bueno, sí, todo está como súper vinculado y eso, entender como que no es un arte menor, ¿no? Como el indumentaria o la construcción de personaje dentro de
de la escena, ¿no? Como que uno a veces le saca valor a esa parte y yo les decía, bueno, a veces uno dice, bueno, hay que hacer una peli de época y bueno, si no le pegaste justo a cierta cosa, los que estamos detrás que nos interesa la construcción vestimentaria, de pronto vamos a decir, uy, le erró, le faltaba la gorguera, Claro. esa gorguera no es de ese año, es de otro, ¿no? Eso, Como que, antes Sí, de que sí. vos llegaras estábamos hablando un poquito porque salieron un par de cosas en Twitter, qué sé yo. Y Con la cuan- nueva de Nolan. Claro, que bueno, bardeaban porque supuestamente no era exactamente la ropa que se La armadura que usaban no Claro. era la que en esa época se usaba. Cuando vos ves películas, Mm. ¿sos medio hincha pelota? Y depende, qué sé yo, como que un poco sí, porque digo, bueno, como que quizás justo el otro día les hablaba de esto a los chicos del taller, que uno como ve una peli y no sé, qué ¿Te sé das yo. cuenta cuando hay o no? Claro, de Ajá. pronto no sé si les di el ejemplo de la película de María Antonieta, ¿no? Que ella está y en un momento aparecen unas Converse. Eso. Sí, Eso, creo que es como el top, el tema para hablar, me parece. claro, sí, y de pronto yo Búscalo digo, ese enano, ese frame. como está buenísimo porque quizás cuando yo la vi al toque pensé como, uy, no, nada que ver esto ahí, ¿qué hace ahí? Como que me empecé a preguntar sobre eso, pero pienso como un niño más chiquito que ve ahora, después muchos años, a María Antonieta, capaz que hay una desinformación y capaz que piensa, no, pero las Converse existen hace mil años, ¿no? Como El de que- María Antonieta. Claro, que pasa un poco Wow. con el celular, ¿no? Como con todos esos elementos que capaz que es como, ay, pero ¿por qué no lo llamo por celu? ¿No? Como, bueno, como que cuando uno naturaliza ciertos elementos en nuestro día a día, quizás cuando lo vean en el futuro piensan, ah, María Antonieta tenía zapas Converse. obvio, Aparte, ¿no? Como, yo creo que es obvio que no es un error porque tipo el color es tipo está todo en composé en ese plano. Sí, o sea, sí, no hay sí. manera de que sea un error. No, no es un Y aparte error. conociéndolo a Sofía que es no, para mí no es un error, incluso hizo un guiño como para, tipo, claro. bueno, o sea, María Antonieta podría estar hoy, Ajá, ¿no? Como una sí, cosa así. re. ¿Y tenés alguna peli favorita de vestuario? Mm, Que vos decís, esta la clavó justo con el vestuario. A mí me gustan los fabulosos Tenenbaum. Me parece que es una peli increíble. Me encanta el humor de la indumentaria en esa peli. Creo que lo dice todo. No sé, por momentos ellos dos vestidos de deportivo. No sé, como que hay algo como que me causa gracia. De esa me- teníamos el póster justo. Ajá. Sí, Acá. ay, no, Bueno, me Wes- encanta esa peli. De todos los directores más o menos de renombre, si se quiere, Wes Anderson es como el que le pone el más estético, si se quiere, y todas sus películas siempre son muy Sí. llamativas en cuanto a la vestimenta. Sí, también, bueno, me gusta El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ay, me sí. interesa Ella- mucho la como el construcción de vestuario. ella creo que Es increíble. sí, ¿Cómo es juega increíble. con todo, además de ella? Su pelo, su vestuario, su todo. Sí, sí, Es me hermoso. encanta como el juego con el pelo durante toda la Sí, película, hermoso. como que eso me parece increíble. Sí, me encanta, me gusta ver pelis. Últimamente no veo tanto, para ser sincera, pero sí, me gustan ver películas. Y sobre todo cuando están como bien hechas, ¿no? Como Claro. que de repente ves toda una construcción, me parece espectacular. Justo nombraste esta cuestión de que trabajar para teatro. Yo te quería preguntar, ¿cambia de alguna manera la forma de que te aproximás, por ejemplo, al audiovisual? Porque la ropa y la indumentaria se tienen que ver en una cámara. ¿Cambia un poco la aproximación de cosas a tener en cuenta que capaz en teatro no y en otras sí? Un poco esa cuestión. Bueno, sí. Yo les decía a los chicos que cuando uno va a filmar, por ejemplo, y la modelo va en un plano, uno puede ponerle un gancho detrás y hacer ciertas cosas que no se ven en la película luego o en el corto, Claro. que en el teatro es imposible, como que se ve todo el tiempo todo y como que no puedes controlar el 3D, ¿viste? Y que en el cine sí. Que en el desfile no, por ejemplo, ¿no? Como Claro. que siempre hay como cuando está en vivo y eso no, sí, uno tiene que tenerlo en cuenta, como que incluso a veces en cine uno puede hacer que camine en un zapato súper incómodo durante 2 minutos porque la persona camina, cortamos. claro. En un desfile, si la hace salir con un zapato de 25 centímetros, la persona está ahí y se va a notar toda la incomodidad, ¿no? Como que Claro. eso, sí, todo lo que se puede editar siempre está buenísimo porque incluso se pueden colocar cosas en el vestuario que no se
corran, que no se, como que pueden estar casi enganchadas como con una, ¿no? Sí. Con una puntada muy mínima y mantenerse, no sé, podemos tener planos sin viento, cosas como que después en algunos lugares o en el teatro mismo es difícil, ¿no? Como tiene que estar todo bien hecho para esa escena. No se puede cortar nada, salir nada, quedar desnudos en el medio de escena. Sí. Hace poco yo, por ejemplo, estuvimos filmando algo que era de época y nos pasó, por ejemplo, algo concreto así, pensando en esto que decís de que necesitamos que la tela al viento se mueva y no se movía la tela al viento. Y bueno, fue como una cuestión también de que a veces está bueno como tener estas charlas también en parte como la invitación iba porque uno cuando arranca a hacer sus primeras cosas, como que no hay una persona que esté como en ese Full departamento. dedicada a ese departamento. Usualmente es como vení con lo que tengas puesto. Claro, tal cual. Y bueno, uno ya cuando empieza a... Cuando, por ejemplo, viene una persona que se dedica a eso, a veces te hace preguntas que el claro. director ni siquiera pensó. Vos, por ejemplo, a la hora de construir un personaje, si trabajás con un director, por ejemplo, ¿qué preguntas le haces cuando tengo este personaje? Ok, ¿cómo te aproximas a... ¿Qué preguntas le harías como a un director? Bueno, por un lado, les decía a los chicos que lo principal es entender en dónde se ubica esa persona, en qué época está situada y como cuál es su construcción social de la persona. Entonces, un poco ahí para no caer en el estereotipo, ¿no? Entonces, si es en 1800, sabemos que el poliéster no existía y por ende ya no vamos a usar nada de poliéster, ¿no? Tenés Entonces, que saber mucho de eso, ¿no? De historia, Claro. básicamente también. Sí, la historia y la historia de como de la técnica, ¿no? Claro. De la técnica constructiva. Sí, sobre todo cuando nos vamos como un poco más atrás de, como cuando empieza principio del siglo XX, todo como que se ve más cercano a la actualidad y como que todo lo que ha como anterior a eso. La construcción ya casi que no existen sacos sastreros, no sé, como me acuerdo cuando yo iba a la uni, en los últimos años hacíamos como reconstrucción de prendas y hablábamos sobre el upcycling y ese tipo de cosas, y íbamos a comprar sacos y conseguíamos sacos muy antiguos, de Claro. pura lana, ¿no? Como, y eso ya ahora no existe. Entonces se pone un poco más complicado para ustedes conseguir cosas vintage. Si bien yo le decía a los chicos de la uni que me llamaba la atención cómo es que no tienen un percherito, por ejemplo, ¿no? Como un percherito en donde puedan, no sé, conseguí este saco, lo pongo acá, entonces le ponen una etiqueta y el saco este saco es 1800, no sé qué, este es de época Pero bueno. tanto, Sí, muy linda como... idea. Como que quizás compartir un poco, yo conozco como tengo colegas que tienen percheros para tele, ¿no? Como que trabajan de eso exactamente con, no sé, un departamento entero alquilado para un perchero gigante, ¿no? Como vos vas y querés hacer una novela y alquilás ahí al chalet directamente. Las chicas tienen, necesito zapatos rosas, no sé qué, bueno, tengo todos estos rosas, necesito, tengo todo esto, ¿no? Y se alquila. Entonces pensaba cuán interesante Está buena podría la llegar idea, a ser sí, para sí. ustedes, que a veces es medio difícil, que Ahí es lo- como, mamá, ¿tenés Sí, algo bueno. rosa? Y justo no era. Ahí lo limpiamos y los etiquetamos ahí. Sí, al sí, sí. Ixea. Sí. Pero sí es buena idea. Sí. Yo te quería preguntar, bueno, ahora esto sigue en Ushuaia, ahora, Sigue semana en que U- viene. Sí, sigue en Ushuaia. No, la semana que viene no, unos días de agosto, no me Ok, acuerdo. ok. Ahora Algún día dos de agosto. semanitas más o menos. Sí. Esta semana o la otra. Sí, sí, sí. Bien. Sí, son 2 días seguidos. Creo que es 28, 29 de agosto, creo que son en Ushuaia. Son 2 días seguidos porque viajar de acá para allá. Sí, Hay que hacerlo todo entero. y la gente todavía se puede inscribir, todavía está a tiempo la gente que es de Ushuaia para anotarse. Sí, se pueden inscribir. Incluso los que no pudieron ir de Río Grande de pronto tienen ganas de tomarse unos días ahí en Ushuaia, se Sí, pueden sí. ir también a Ushuaia, sí. Sí, se puede inscribir también personas que no sean de la uni, Claro. que eso Claro. llama un poco la atención. A veces varios me preguntan, ay, ¿me puedo inscribir? Sí, inscríbanse porque se Es puede, abierto, claro. es abierto, se puede inscribir cualquier persona. A través de la página del ICSE, ¿no? Sí, y no hace falta ni tener conocimiento en indumentaria, ni ser un crack en la indumentaria, Claro. ni estudiar cine, medios o algo vinculado. Fue una chica, una esteticista al taller, fueron 2 o 3 chicas que, no, sí, 2 o 3 chicas que estudian indumentaria online.
Así que está bueno, como que Sí, incluso re. creo que ese vínculo hace que, por lo menos a veces yo, cuando ahora estoy como entendiendo un poco la lógica de su uni, que a veces me cuesta un poco porque yo vengo de una uni que somos todos de diseño. Entonces entramos y estamos así como metidos totalmente solo en diseño. No hay otra carrera dentro Ah, de ok. nuestro espacio, casi sí, de todo el edificio. Entonces, nada, como ese vínculo con otros pares que de pronto vienen de otras carreras de diseño es bastante nutritivo. Entonces este espacio, cuando viene gente de otras áreas, se transforma para ustedes súper nutritivo porque vienen con otras ideas, otro Sí, sí, sí. universo, otro vocabulario. Entonces me pareció que estuvo buenísimo eso, que vaya gente como sí, de otras universidades y puedan ahí construir cosas juntos. Ujú. Sí, sí. Sí, está bueno, porque a veces capaz cuando uno está muy metido en estudiar audiovisuales es como a veces puede ser te quedas muy en lo técnico capaz y en la parte, de, bueno, sé cómo hacer, sé cómo usar una cámara, cómo poner una grabadora, pero toda la cuestión esa que a veces cuando uno empieza a dirigir es como que no pensó, está bueno como Claro. para esa Sí. discusión. Sí, sí, sí. Sí, bueno, nosotros ahí en FADU salís al pasillo y tenés todas las exposiciones de diseño gráfico, de Claro. arquitectura, y eso es como que es mucha información para uno, como, sí hacen los de arquitectura sus maquetas. láminas y esas cosas, ¿no? Como que es realmente, sí, muy nutritivo. Como lo debe ser su uni, que tienen un montón de cuestiones teóricas, siento, Claro, como sí, que hay ¿no? mucha más teoría en esa... Sí, creo que en la uni nosotros somos los raritos a veces. Como que, los de medios, no sé. los medios. Sí, los medios con sus cámaras. Sí. Te quería preguntar, sacando capaz un poco más de... Sé que hace poco estuviste en la BAF Week. Y bueno, sé que estás trabajando, estuvimos como viendo lo que estás haciendo, estás haciendo un montón de cosas. Te quiero preguntar si ahora estás trabajando en algo que se pueda contar, que sigue como lo que estás trabajando ya más vos, tu carrera, digamos. Bueno, capaz que lo cuento así, por los que están no saben quién soy. Yo tengo una marca indumentaria hace muchos años, más o menos desde el 2013, que trabajo como en mi propia marca, se llama diseño de autor. Los que no vienen como del de indumentaria, a veces dicen diseñador como en general. Claro. O me dicen, ¿qué es lo que haces? Como cuando entran a mi Instagram, es como, pero esto lo vendés, ¿no lo vendés? Como que hay una duda ahí para los que no vienen de la ropa. Y lo que hago es diseño de autor, entonces mi marca en general estoy como más vinculada a todas las cuestiones que tienen que ver como con la exposición de la indumentaria y poder pensar conceptualmente lo que es indumentaria y poder construir poesía desde ahí, ¿no? Como tener como una construcción de una colección como un poco más compleja. Que se mantenga en el tiempo, que pueda como ayudarnos a reflexionar sobre las cuestiones de lo que está pasando. Y eso me ha llevado mucho a exponer en diferentes lugares, como desde que me egresé de la Facu, que eso estuvo buenísimo, no sé si sucede en todas las universidades, pero en FADU lo que existe es Semillero UBA, que de todas las tesis de la Universidad de Indumentaria, de la carrera de indumentaria, eligen a 5 alumnos. Imagínense que nos egresamos como 150 alumnos Claro. por año, como mucho. Somos muchos No, alumnos. bastante. Sí, por comisión somos muchos, o sea, son muchas cátedras. Sí. Es una ciudad realmente, ciudad universitaria. Claro. Entonces, bueno, eligen a 5 alumnos por cátedra. Yo fui una de las elegidas de la cátedra de Fiorini y eso me llevó a competir en un concurso que se llama Semillero UBA y ganan 2 personas y que les dan la posibilidad de tener su primer Buenos Aires Fashion Week. Yo concursé para eso y gracias a eso conocí a la gente de Observatorio de Tendencias Inti y yo tuve mi primer pasarela en el Buenos Aires Fashion Week. Eso fue en 2013. Wow. Y luego de eso Increíble. fue como un Buenos Aires Fashion Week tras el otro y como desde ahí que no paro realmente, como que he expuesto en muchas ciudades de la moda. Y hace poquito fui al Buenos Aires Fashion Week porque se cumplieron los 25 años del desfile y yo fui una de las diseñadoras que he participado más en el Buenos Aires Fashion Week. Y estuvo buenísimo porque hacía un montón que no estaba. Yo viví 5 años en Holanda y volví hace 2 años acá a Argentina.
Y nada, estuvo re bueno, o sea, me pareció que fue increíble porque nos dieron la oportunidad de hacer cosas como un poco más conceptuales, no hicimos pasarela, hicimos más performance y eso estuvo bárbaro. Y ahora estoy trabajando un poco en una colección para presentar en el Puro Diseño, que es en octubre, el 10 de octubre es el desfile. Y dentro de poco voy a exponer 5 piezas en el Museo Moderno, que me invitaron a exponer ahí por los 25 años de moda argentina. Seleccionaron a 10 diseñadores y yo estoy dentro de esos diseñadores. Así que bueno, está buenísimo, como que es bárbaro. Sí. Exponer siempre es re lindo y como que compartir el trabajo que uno hace, la devolución, sea buena, sea mala, ¿no? Como que todo existe ahí. Cuando uno expone, se expone, ¿no? A que otros opinen sobre lo que uno hace. Así que nada, eso es este año un poco. Me invitaron para ir al Redress Design Award. Estamos viendo si vuelvo a viajar a China, que no se sabe. Estoy esperando ahí unas cuestiones de plata para viajar. Sí. Pero sí, ojalá que salga volver ahí al... ¿Cómo después porque ya hace unos años que digamos exponés y eso, cómo lo vivís? O sea, ¿seguís teniendo como esa cuestión siempre antes de cada exposición, los nervios, eso sigue con los años? ¿O cómo lo vivís eso cuando tenés como algo así importante? A mí la verdad es que yo soy bastante tímida en algunas cosas, es como que se vincula un poco por mi trabajo, habla como de poder construir pensamiento desde la memoria, ¿no? Como desde las raíces, de la identidad propia. Entonces hablo mucho como de mi propia historia, de la historia de la gente que quiero. Entonces eso a veces me da más vergüenza que porque de repente leen y es como, y estoy ahí y la gente sabe que la que escribió eso fui yo, entonces es como... Claro. A veces vienen preguntas de más, ¿viste? Como, ay, no quiero hablar de esto. Pero eso me da más timidez. Después la cuestión así como, creo mucho como en mi equipo y en los equipos que voy armando cada vez que hay un evento. Creo mucho en mi trabajo, entonces sé que lo que hago está bueno y que me representa y me gusta lo que hago, así que cuando lo expongo no es que siento nervios por eso, como que digo, bueno, va a salir todo bien, o sea... Todos los que están en sus puestos son tremendos cracks, así que es como que yo confío en ellos, como voy. Buffwick esta vez fue re tranquilo, fueron amigos de acá de la isla, tenía amigos allá, como realmente esta vez fue como ir, poner todo en un perchero y yo casi que ni hacer nada, estuve ahí más pensando en que salga todo bien y guiar ahí al equipo que se sienta como tranquilo, ¿no? Que todos lo van a hacer bien y que... Porque cuando son chiquitos es como que están ahí, ay no, Sí, claro, joli, esto, y como paren, relájense un poco, vayan a comer ahí, que siempre hay cosas para comer y eso. Entonces un poco me relajo yo, la verdad, como que no me importa tanto. Sí, antes eso, era como más tímida, porque como lo que hago es como poco común dentro de la moda, como cuando a la gente lo ve es raro, porque no son remeras estampadas, no... como que son construcciones más complejas de indumentaria. Entonces siempre, yo estoy más nerviosa de lo que van a decir después, como esta porquería para qué sirve, ¿viste? Como cosas así, que a veces te llega. Pero sí, qué sé yo, como que confío, digo, bueno, mis colegas siguen eligiendo mi trabajo y no sé, también tengo eso, yo le debo mucho a la universidad, como que es mi casa que me cuidan siempre, como que, no sé, salgo en un montón de libros de la universidad, de las cátedras de la universidad, y eso me hace sentir que lo que estoy haciendo no está tan mal. Por más de que después me digan, esto es rarísimo lo que haces, no sé para qué sirve, bueno, después es como que, bueno, somos un grupo que creo que estamos trabajando en esta línea y no todo tiene que ser para la venta, no todo lo que hacemos tiene que tener un fin económico siempre. Así que es como, yo hace años que vengo en esa construcción, ¿no? Como, si bien vivo de mi marca todo el tiempo, no es que no vivo de mi marca, sé que soy una privilegiada porque he logrado que eso funcione, que no todos los diseñadores les pasa de poder vivir de una marca autor, pero sí, qué sé yo.
va por ahí un poco. Todavía sigo, a veces sí, es verdad, tengo un poco de nervios, ahora que me decís, pero es más que nada, me pasa cuando... Capaz como ansiedad de estar... A mí me da más adrenalina. ansiedad que me digan algo en inglés y me pregunten algo en Ah. inglés y yo como, párenlo. Claro, porque vos me dijiste que estuviste viviendo en Holanda, estuviste viviendo... En Holanda, sí, viví 5 años ahí en Holanda, desde el 2019 hasta hace 2 años, sí, más o menos. ¿Cómo fue la experiencia de estar ahí esos años? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentís que te llevas de esos años vividos ahí? Bueno, yo vivía en La Plata, o sea, yo estudié en Buenos Aires, me egresé, me fui a La Plata, ahí estudié mi posgrado y después me fui a vivir a Holanda. Y durante los últimos años de que viví en La Plata, yo ya era profe de la FADU, ya era profe de la UADE, y tenía mi marca, había ido a un montón de desfiles, ya había participado en London Fashion Week, había participado de como 5 pasarelas en Bafwick, como que en Mercedes-Benz, muchos desfiles, y yo dije, bueno, ¿qué me queda? O sea, para la vida, ya está, va a ser, esto se repite en loop para siempre, o como no entendía muy bien. Ah, te agarró ahí como la existencial. Claro, dije, uy, esto va a ser así para siempre, ya estoy en la uni, no sé, ¿qué voy a concursar para directora de cátedra? Como, estaba un poco en esa, como qué iba a hacer de mi vida, y ahí le dije a mi marido como si nos íbamos a otro país. Estaban como muchos países en el medio, como que no fue medio así, pero nos inscribimos ambos. Santiago es fotógrafo y él tiene una editorial de fotografía. Entonces los dos nos empezamos a inscribir en un montón de concursos afuera, como que fue, bueno, ferias, concursos, bla. Y los dos quedamos en varios concursos en Holanda, fue así. Bien. Entonces yo quedé en el Fashion Makes Sense Award, que es un concurso que se premia a diseñadores con base sustentable, y quedé seleccionada en el Fashion Clash, para una pasarela ahí. Y bueno, fue como, bueno, ok, viajemos y veamos qué pasa, y bueno, yo fui la ganadora de los 2 concursos, y eso como me hizo plantearme como, bueno, capaz que con esta plata me puedo quedar un tiempo a ver... Claro. qué pasa, a ver en qué puedo compartir con otros colegas, qué puedo aprender, qué cosas más puedo hacer y eso. Y una cosa llevó a la otra, la pandemia, y nos quedamos ahí en Holanda. Estuvo buenísimo porque justo ayer hablaba con una amiga que a veces me pregunta como qué se siente volver a la isla y vivir acá en la isla. Yo le decía que me encanta vivir en la isla, pero que lo único que extraño a veces es que a mí me invitaban, Juliana, la semana que viene tenés el Paris Fashion Week, un Tranoy, ok, a ver, 100 euros, ok, me voy, ¿no? Y Claro, ahora sí. es como, Sí. a ver, Está acá. hoy 1.500 euros más, no sé qué, y así, ¿no? Como que no estamos lejos realmente, Claro. ¿no? Como... pero bueno, yo ahora no lo necesito tanta exposición, así como que prefiero buscar el punto no sé, bueno, tal cosa quiero hacerla, entonces voy y me inscribo a esta feria, no sé qué. Como que ya no hago, no sé, en un año 6 eventos, así, re enloquecida. Ahora lo hago más puntual y sé que se puede lograr, como, no sé, que también es posible, no sé, hace poquito estuve exponiendo en Detroit, en una galería de joyería. Pero bueno, se fueron mis cosas y yo me quedé acá en la isla, Claro. no es que me Vos tengo ahora que... te quedas acá, o sea, estás acá, digamos. Yo estoy viviendo acá, me construí mi casa, mi taller, todo mi espacio, como me lo construí acá. Así que supongo que el tiempo mayor estaré acá, o por lo menos mis cosas están acá. Claro. Después no tengo muchas cosas como que me aten, o capaz, siempre pienso, capaz si ahí en algún momento alguien me dice tenés que venir a trabajar medio año, lo que sea, como que no... Irme a vivir a otro lado no creo que pase, Claro. pero irme un tiempo puede ser, ¿no? Claro, Como, claro. Vas tipo... sí, ya pasé esa, la de Holanda ya está, gracias, ya aprendí a migrar, aprendí a hablar en otro idioma, a comunicarme en otro idioma, eso fue re difícil, creo que esa fue una de las Sí, cosas sí. más difíciles, como todo el pensamiento, todo lo que he leído en mi vida, todo era en español, y de repente llegar a Holanda y tener que comunicarle a otra persona toda mi manera de trabajar, Claro. mi manera de pensar, todas las cosas que había aprendido, hacer toda la traducción así en mi cabeza y poder comunicar eso,
fue de lo más difícil que he vivido, pero estuvo buenísimo porque, bueno, nada, yo salía con del inglés del secundario de la Comercio 1, o sea... Ah, yo vuelvo a ese colegio. Claro, sí, muy básico, muy Claro. básico, y bueno, fue re difícil. Pero en tu carrera no tienen inglés. No tenemos inglés Mira. en FADU. mira. No hay inglés. Hay muchas materias que no existen porque creo que la uni tiene ese pensamiento de que todo lo que te llegue a interesar de más tenés que estudiarlo fuera, ¿viste? Como moldería no tenemos, cosas así, ¿no? Como, como es programas de Photoshop, aprenderlo solo en tu casa, como... Claro. Es como un pensamiento medio así, la FADU, ¿viste? Como cada uno se hace su propio camino, la base está y después el resto... Claro, vos fíjate. Claro. Vos fíjate cómo cada uno tiene que ir trabajando en eso. Así que fue difícil, pero sí como que me acuerdo de la primera vez que gané el Red Dress Design Award en Hong Kong, fue como, aguante la universidad pública, ¿no? Como que me acuerdo de El cuando... chaval ese con la bandera. Sí, me acuerdo que lo primero que sentí fue eso, como, ay no, qué bien, todo lo que aprendí en la facultad, como que realmente, o sea, no es que gané el concurso con cosas lindas, ¿no? Como que había entregado ficha técnica, secuencia de operaciones, ¿no? Como cosas realmente complejas para llevar realmente el proyecto a algo industrial. Y eso fue como un gol de la facu, como que yo solamente apliqué conocimiento ahí, a ver cómo se hace una ficha técnica. Yo me sentí media como Neandertal mandando ciertas fichas técnicas porque era como fichas técnicas muy básicas. Yo sentía esto, lo de un pibe chino, pero no, finalmente no, éramos competentes. Como que yo decía, bueno, yo pensaba que iban a estar ellos dibujando todo re increíble y no, en realidad como que después te das cuenta que es como una idealización que tenemos nosotros, como pensar Claro. que China, guau, o no sé, que Europa, o otra cosa, guau, ¿no? Como que después, estando ahí en Europa, me di cuenta que las carreras de licenciatura pueden tener 4 años, mientras que la carrera de licenciatura que yo tuve en FADU son 5 años, y la carga tiene desde antropología hasta historia y... sociología, semiótica, comunicación, etcétera, ¿no? Como un montón de cuestiones que quizás que en otros países eso se espera para una maestría, ¿no? Claro. Entonces, eso la verdad que estuvo buenísimo. Es como entender cómo cómo es Europa en general, ¿no? Claro. Sí, y también Yo- esto que decís de justamente de que uno cuando está en esos lugares como que se acuerda de la universidad pública, creo que también es como algo lindo de ver, creo que hay mucha gente que quizás está como arrancando también a estudiar lo que estudiaste vos y poder ver como personas de acá en esos lugares como, che, mirá, tipo, se puede, ¿entendés? Como llegar a eso. Sí. Parece como que eso es algo lindo también poder verlo como de la universidad pública. Sí, yo todo lo que logré fue por la uni pública, igual, como si bien obviamente el apoyo de mi mamá que ha estado como desde el primer día, viste, como me inscribí en esto, bueno, no sé, o la primera vez que viajé a Londres en mi vida a exponer, me acuerdo nos pagaban un pasaje, pero necesitábamos 2, qué sé yo, y bueno, nuestra familia hizo como toda la peripecia, nunca habíamos viajado afuera, como para mí era todo medio loco. Como eso, vengo de una clase recontra trabajadora, como no es, mi familia no le sobra nada, entonces fue como realmente, bueno, se puede lograr si uno se inscribe a todos los concursos, siempre se puede lograr, ¿no? Como que eso está bueno de ahora, que todos claro. se pueden inscribir a un montón de cosas, que estamos a un clic de distancia de otros países y que eso, a mí me sirvió mucho la exposición por concurso, ¿no? Como así fue como formándose mi profesión. Me acuerdo ya en la uni, yo ya me había inscrito en el Fondo Nacional de las Artes, ya había salido ganadora del fondo, todavía no tenía ni título. Entonces como que eso siempre le digo a mis alumnos, como se tienen que inscribir Sí. a todo. Incluso eso te va dando como, uy, la primera no me salió, no importa, Claro. la próxima voy a tener más herramientas para escribir o te inscribís y de repente ves quiénes ganaron y decís, bueno, claro, yo entiendo por qué no gané, porque quizás mis fotos no eran buenas
o todavía no soy lo suficientemente buena en algunas cosas. Claro, puedo mejorar en esto, puedo mejorar lo otro. Re. Yo te quería consultar porque quedó de algo que decías antes, esto de tu equipo de trabajo, ¿no? Porque a mí me llama la atención ponerle el año pasado creo que fue, estuvimos trabajando en el canal y es como otra dinámica de trabajo, siempre es un equipo porque bueno, si estudias medios o es siempre un equipo grande de trabajo de muchas personas, no es que laburas solo. Y me genera duda cómo conformas tu equipo, cómo es la dinámica dentro de ese equipo. Bueno, a ver, fue modificándose mucho porque cuando vivíamos en Holanda trabajábamos con un montón de jóvenes que casi que vivían en mi casa, literal. Entonces, bueno, la dinámica ahí es un poco como a ellos les servía estar conmigo, entonces yo les enseñé muchísimo a muchos alumnos y era como un intercambio ahí constante. Primero entras a mi marca y te tengo que hacer como una enseñanza de absolutamente todo cómo se maneja, porque no nos manejamos de la manera tradicional, como acá está este rollo de tela y tenés los moldes, los cortás encima, ¿no? Como eso no existe en mi marca, es como un poco diferente. Entonces tenés que primero aprender todo, cómo nos manejamos, y una vez que pasas por ese filtro, recién ahí tengo a las personas que trabajan conmigo en la máquina o a la hora de construir una colección. Acá en la isla todavía eso no existe porque mi taller es ultra mega chiquito por ahora. Y estoy yo soy la que cose todas las prendas. A mí esa parte como que ya sé que no la quiero dejar, es la parte que más me gusta, que es coser la ropa. Y después está como, bueno, mi equipo de fotografía, que es Mariana Pacho López, que es con quien trabajo hace muchos años, desde el 2014. Entonces ya con ella tengo un vínculo que es, ya entendió lo que es la construcción de mi marca y lo que queremos comunicar, la identidad. Entonces yo como que ahí me recontrasuelto, es como, de esto va la colección, esto es el concepto. Buscamos juntas la modelo y ya después casi que me desvinculo de la foto, como que ahí sale todo medio por su trabajo. Después, en general, trabajo con personas en producción. Para el desfile trabajé con 2 compañeros que fueron como la parte de producción, mandar mail, responder los 800.000 mails, los seguros de vida, ¿no? Como toda esa cosa que es como que uno no se ve o parece que no sucede, pero en realidad sucede. Y después mi equipo de modelos, en general se trabaja con una agencia. Después tengo a Santi, mi compañero, que él es el que se dedica a todo lo que es como la imagen más e-commerce de la marca, que es toda la imagen más fondo blanco, y en general es el que escribe muchos textos de la marca, o hace correcciones de texto, como que se trabaja como un equipo grande. Y después está mi mamá, que es la que teje todas las cosas de la marca, ella es la que hace el tejido. Y creo que ahí estamos, no sé si alguien me falta, pero sí, siempre estoy ahí, como que estoy cambiando el equipo, no cambiando, sino como agregando gente nueva, de gente que capaz que no pensaba que necesitaba, y de pronto es como, no sé, necesito que alguien resuelva esto y yo ya no doy más. Se busca la mejor persona que lo haga. Yo soy muy confiada, entonces es como que si elijo a alguien... delegar? Sé delegar. La gente piensa que no porque soy muy detallista, pero sí, sé delegar. Una cosa es ser hincha pelota y otra cosa es ser detallista. Claro, no, yo soy muy detallista, es como, y esto sí queda acá, como, y esto sí va por acá. Soy más detallista, y después he aprendido con los años a decir, bueno, es lo que hay, lo que salió, confiemos en lo que salió, va a estar bien. Bien, Juliana, nos estamos quedando sin tiempo, se pasó re rápido, pasó muy rápido, pero bueno, primero que nada, para invitar de vuelta a la gente, en Ushuaia se va a estar haciendo, recordamos, vamos a estar compartiendo ahí igual en redes, y para todos los que quieran enterarse sobre tu marca, está hay una página web. Sí, garciabello.com.ar. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir, pone muy contento de poder tenerte esta temporada, y bueno, te dejamos el micrófono para que digas si querés agregar algo más, saludar, lo que sea. Bueno, nada, que se sumen al de Ushuaia, va a estar buenísimo el de Ushuaia, el taller.
Que no suelo dar muchos talleres abiertos a la comunidad porque soy profe de muchas uni, entonces no tengo tanto tiempo, así que aprovechen esas oportunidades, porque después mandan mensajes y me dicen, Juli, ¿cuándo vas a dar un taller? Ya lo di, tenías que anotarte. Tienen que estar atentos. Claro, tenías que anotarte, porque después no doy tantos talleres así, de este estilo, como que más de costura, entonces como que no me junto a reflexionar. Como más... Claro, más de reflexionar sobre la crítica de la Está indumentaria, como todo ese tipo de cosas, de pensar más en el plano de la nerdeada, ¿no? Como, Sí, sí. y eso no suele suceder, así que está buenísimo, se anoten. Que también la uni me dio bola, entonces también aprovechen que me escucharon y hicimos este taller juntos ahí con la gente de la universidad.